Bueno, vamos a iniciar con una presentación que se llama Los parámetros de alto rendimiento y que es una propuesta que en su momento hacía Norberto Chávez. Norberto Chávez escribió múltiples libros sobre identidad corporativa y sobre diseño visual en general y propuso e hizo un planteamiento dentro del campo de la identidad visual para evaluar el rendimiento de los signos identificadores primarios de una marca. Ya habíamos mencionado que estos signos identificadores son pues, los elementos básicos comunicacionales con los que cuenta una marca para ser reconocida. Obviamente, esto a la par de una estrategia de comunicación y una estrategia de branding eh, sólida. Hace unos años, Norberto Chávez iniciaba sus charlas con esta pregunta. Eh, Incluso esta presentación pues, es de una de sus charlas. Y él se preguntaba qué es una buena marca. Y pues había que preguntarse antes de hacer la primera pregunta, había que analizar quién era esa marca, a quién pertenecía la marca, porque obviamente eso condiciona el tono de la comunicación, la presencia de ciertos elementos y la función de ciertos signos. Todas estas, para nuestro entorno, se consideran buenas marcas. No solamente son buenas marcas porque tienen un reconocimiento, un punto fundamental para ser una marca, un reconocimiento por su público, una presencia consistente en el entorno global o en el entorno en donde se desarrolla, un cuidado por su producto o servicio, sino además, si lo vemos detenidamente, una calidad gráfica dentro de sus repertorios sígnicos, dentro de los signos identificadores primarios. Lo que estamos viendo aquí son básicamente símbolos y logotipos. El primer contacto visual que tenemos con una marca, por decirlo de alguna manera. Tenemos aquí que son todas diferentes, todas están en diferentes sectores, todas tienen diferentes elementos visuales, tipográficos, simbólicos y en todas funcionan, ¿no? Algunas tienen símbolos, otras tienen solamente logotipo, algunas tienen una gama cromática más amplia que otra, pero en general todas tienen una calidad gráfica en la selección y en el manejo de estos signos básicos. Eh, para crear marcas y para crear marcas a nivel gráficas no hay una receta universal. Es importante entender las condiciones de comunicación y el sector en el que se mueve cada una de esas marcas. La función de un identificador principal en una marca, primero, pues es identificar convincentemente, o sea, que los signos visuales que estén elegidos sean o se adapten al talante de la institución y que no se confundan con otros signos identificadores. Esa es como la principal característica, la principal función, que me identifique eficazmente, o sea, que me sirvan esos signos, que no se confundan con otros y que sus signos no estén cargados de alguna connotación que pueda ser perjudicial para la marca. En este juego de identificadores, tenemos que todas pertenecen a un mismo sector, ¿no? Todas estas marcas generan productos y tienen servicios que nos permiten pues, movernos en el mundo contemporáneo, que le permiten a los automóviles, a las máquinas moverse. Entonces, su principal producto está basado en la explotación de los hidrocarburos, ¿no? En general, todas venden lo mismo, todas están presentes en nuestras ciudades en mayor o menor proporción. Eh, Son muy reconocibles, algunas de estas son muy reconocibles porque están presentes a nivel global, eh, pero hay unas que son más pregnantes para nosotros que otras. Eso también depende, pues obviamente, del contexto cultural en el que nos encontremos,
pero en general cuando he hecho este ejercicio con estudiantes a lo largo de mis clases, siempre hay tres marcas que se sienten primero más reconocibles y que además de alguna forma se sienten más confiables. No solamente tiene que ver con lo obvio, con el mantenimiento de un producto durante largo tiempo en el mercado y con todos los esfuerzos comunicacionales alrededor de su producto y con que se tenga un producto consistente, sino además, si lo observamos bien, algunas de estas características se comunican a través de la selección de sus signos gráficos. Entonces vamos a ver que en estas tres, que son las que siempre menciono en clase y se reconocen más por los estudiantes, pues encontramos colores vibrantes, cálidos. Obviamente la presencia del rojo es obvia en cuanto a la función de sus productos, el tipo de productos. Tenemos tipografías sólidas, pesadas, muy fuertes en cuanto a su presencia. Eh, Mínimo de elementos geométricos que sean fácilmente recordables y que además sean fácilmente utilizables en los contextos propios de estas marcas. ¿Dónde van a estar estas marcas? Pues estas marcas van a estar, en primer lugar, van a estar en la carretera, ¿no? Vamos a tenerla en las estaciones de servicio a gran escala para que puedan ser vistas por las personas que van manejando, pero también las vamos a tener en empaques, los empaques de los productos para automóviles y para máquinas que trabajan. Eh, Son muy consecuentes, no han cambiado mucho en su historia y eso pues obviamente las hace recordables o pregnantes. A diferencia de otras que aunque también están en nuestro contexto, digamos que a nivel gráfico son más difíciles de recordar porque tienen demasiados elementos o elementos irregulares, difícilmente asociables a algún eh, objeto conocido o alguna forma geométrica reconocible porque no tienen una unidad gráfica eh, establecida o porque de plano cuando los pasamos a otros a versiones pues pierden su retórica y su esencia. Para como anécdota, al momento en que grabó esta presentación, que es agosto del 2025, pues Repsol hace poco ha cambiado su identidad precisamente, pues porque obviamente hay algunos elementos de su identidad gráfica, porque obviamente hay algunos elementos que no le son favorables. Norberto Chávez hablaba de que hay otras funciones, además de identificar consistentemente, pero pues esas son particulares a cada caso, como por ejemplo una función narrativa, la capacidad de sorprender y romper moldes, la capacidad de animar o generar una narrativa más cercana con el público, o más bien un personaje más cercano con el público, o pues como en este caso, redundar, pero pues obviamente a nivel del significado del nombre frente al logo símbolo, al símbolo, perdón, y pues más que a la función o la historia de la marca. En general, pues yo creo que estas no son unas funciones, pueden ser algunas características. Diría que la función principal de un logo símbolo pues es identificar efectivamente, como decía Norberto Chávez, y diferenciar y no traerle significados que sean negativos para la marca. Una buena marca, según Norberto Chávez, a nivel gráfico, a nivel de sus identificadores gráficos, es la que mejor se ajusta al perfil del sujeto. La selección de unos signos y unos estilos que le sean adecuados al producto, a la historia, a la narrativa de la marca, ¿no? Tenemos, pues, obviamente, dos marcas que están en diferentes sectores y obviamente si somos más cuidadosos con el detalle, pues Coca-Cola va a ser una marca que está muchísimo más expuesta a nivel visual, a nivel global y está en miles de soportes
y sobre todo en espacios comerciales de alta demanda, mientras que esta, si bien es casi que una marca y un ingrediente o una marca de un elemento tecnológico que se ve menos expuesta visual y comunicacionalmente que Coca-Cola. También una buena marca debe ser la que mejor se ajusta a sus condiciones comunicacionales, ¿no? Entonces, las condiciones comunicacionales de estas dos marcas, del Alfa Romeo y de Nike, pues van a ser completamente diferentes. Por ejemplo, en el caso de Nike, pues la tenemos en la cultura popular, es una marca de consumo masivo, es una marca principalmente de ropa, de calzado, de accesorios, pero que además va a estar sobre textiles muy frecuentemente, va a estar estampado en una camiseta, va a estar bordado en una camiseta, va a estar en una etiqueta, en una prenda, que si ustedes se han dado cuenta, las etiquetas pues son pequeñas, va a estar en el zipper de una cremallera, mientras que aquí obviamente pues el espacio principal, además de la publicidad, pues va a ser el capó de un carro, la parte frontal de un carro, algunas partes internas de un carro, y entonces vamos a tener unas posibilidades más adecuadas para que este dorado realmente funcione como se espera, ¿no? Y obviamente, y lo básico para nosotros, una marca gráfica debe tener mucha calidad gráfica en su estilo, y esto nos da una, sobre todo en estos momentos de IA y automatización de algunas pues, actividades relacionadas con la producción de imágenes, nos da una ventaja competitiva a los diseñadores. Entonces, el hecho de estar en capacidad de seleccionar la mejor tipografía, la mejor eh, composición de un signo, saber en qué condiciones va a funcionar un signo, nos permite pues darle, como decía Norberto Chávez, una gran calidad gráfica, una calidad gráfica que se va a ver, por ejemplo, aquí el tipo de caligrafía y la modulación y el ritmo de este logotipo, y en que este logotipo, a pesar de tener esta tantos ornamentos, siga siendo legible y funcional en diferentes soportes. Lo mismo para BMW, es una marca, un símbolo más bien sobrio, sencillo, y que, por ejemplo, soporta muy bien cambios de tendencias, como lo que ocurre en la actualidad con muchas marcas de automóviles que, para contarle a sus usuarios que están incursionando en la fabricación de autos eléctricos, han decidido simplificar sus logotipos y sus logosímbolos. Pues BMW no necesita hacer tantas maromas porque esto funciona muy bien tridimensionalmente o funciona muy bien para pantallas, está muy consecuente con la historia de la marca y no va a cambiar radicalmente. Lo mínimo que esperamos de un signo identificador es naturalizarse, o sea, que se adapte y que lo sientamos natural a la marca, o consagrarse, no solamente porque la marca tenga un funcionamiento largo y consistente, sino además gracias a sus elementos gráficos que pueda volverse casi que una imagen de la importante dentro de la cultura popular, que pasa con muchos logosímbolos. Muchos logosímbolos llegan a trascender y a volverse parte de esa cultura popular. Bueno, la característica que debemos tener para elegir tanto la marca, para establecer una marca, para construir una marca, como para elegir los elementos visuales que le acompañan, es una discusión, una conversación entre los atributos que tiene esa empresa y la imagen que esa empresa, esa marca, va a tener entre los públicos. O sea que la marca no está ni en el lado solamente de la empresa ni del producto, ni en el lado solamente de, obviamente, del público. Está a medio camino entre los dos, es una conversación entre los dos, es un discurso, es una construcción mental que se da en un diálogo entre esos dos puntos, entre los públicos y entre quien está generando la marca y pues lo que desea, la imagen que desea proyectar.
A veces hay valores que no son detectables por el público o no se necesitan o no están bien comunicados. Y a veces no todo lo que se espera está pues, reflejado en la marca. Una buena marca está, como les digo, a la mitad de camino, o sea, está en la cantidad de condicionantes identitarios y comunicacionales que se logren compatibilizar. Está en la cantidad de elementos que la marca quiera que sean percibidos y la cantidad de elementos que perciben sus públicos, ¿no? Deberían ser compatibles, no siempre lo son, pero si se da ese diálogo y si se da toda la gestión adecuada, pues vamos a tener un buen sistema de identidad de marca. Alberto Chávez propuso 15 parámetros para analizar el rendimiento de los signos de identificación institucional. Al ser las marcas productos de nuestro diario vivir, tendemos mucho a valorarlas dentro de una posición pues, muy polarizante de buena o mala, de bonita o fea, pero a nivel de gestión, a nivel de creación de signos, pues no podemos solamente eh, destinar o elaborar una evaluación tan básica. Él elabora 15 parámetros, podríamos seguir analizando esos 15 parámetros y reducirlos a algunos básicos o a unas categorías, eso ya en la práctica lo podemos hacer. Sin embargo, considero que tener estos 15 parámetros a nivel de educación nos permite entender la forma en que funcionan algunos identificadores eh, en la actualidad, algunos buenos identificadores en la actualidad y hacer una suerte de lista de chequeo para cuando estemos no solamente haciendo rediseños, no cambiar por cambiar, sino también hacerlo de manera informada o para cuando estemos creando signos nuevos. Estos son los 15 parámetros. A continuación voy a pasar a explicar cómo los planteaba él, pero pues los voy a nombrar rápido y mencionaré unos que son para mí y para dentro de la práctica de la clase son importantes. Entonces, calidad gráfica, genérica, ajuste tipológico, inteligibilidad, suficiencia, compatibilidad semántica, reproducibilidad o reproducibilidad, pregnancia, vigencia, legibilidad, valor acumulado, vocatividad, declinabilidad, versatilidad, singularidad y corrección estilística. Hay algunos para mí que son muy similares o que se pueden agrupar en una sola categoría y hay otros que no son tan necesarios en todas las marcas y hay otros que solo se logran con el tiempo de exposición. Entonces, eh, importantísimo la calidad gráfica genérica, o sea, que sea yo capaz como diseñador de elegir signos que tengan elementos interesantes para la marca, pero sobre todo que estén bien construidos, buena selección de la gama cromática, una tipografía que sea está bien estructurada, que sea legible, que sea fácil de reproducir, que sea fácil de modificar, que sea fácil de modular en caso que yo necesite crear arquitectura de marca, dibujar bien el símbolo, cosa básica que a veces no es tan básica. Luego viene la inteligibilidad. Si voy a utilizar juegos, voy a utilizar símbolos que realmente sean claros para el observador. Si son figuras geométricas, pues que estén básicamente bien construidas. Hay algunas marcas que juegan con la contraforma para lograr ese efecto que FedEx sabe hacer también con su contraforma, con la flecha de la contraforma. Es el caso, por ejemplo, de Carrefour, que realmente no logra que la gente entienda ese juego de forma y contraforma. Suficiencia, ¿no? A veces tendemos a llenar de elementos el identificador, eh, a, a tener la dupla símbolo y logotipo, a veces no es necesario o a veces somos tacaños con la marca. Compatibilidad semántica, que todos esos elementos eh, a nivel semántico pues estén adecuados al perfil de la marca. La reproducibilidad, como lo veremos más adelante, que yo pueda plantear la marca
mostrar la marca gráfica en cualquier soporte o en cualquier tamaño. Eh, la singularidad, que es primordial para cualquier marca y que desde el logo símbolo se debería dar. Y esta es bien interesante, el valor acumulado, y el valor acumulado pues solo se da con el tiempo, ¿no? Esto es solamente una característica que alcanzan grandes marcas y que marcas con un público o grande o un público sostenido. Pero bueno, vamos a ver cómo lo presentaba Norberto Chávez. Eh, Calidad gráfica genérica la describía él como el alto valor cultural de la gráfica debido a su respeto de las reglas del lenguaje elegido, cualquiera que esté fuera. Es la capacidad de los signos para ubicarse en el nivel más elevado dentro de los estándares gráficos convencionales, ¿no? Básicamente es saber utilizar y seleccionar tipografías, saber utilizar y seleccionar adecuadas gamas cromáticas y saber utilizar reglas básicas de diseño, que eso se resume en geometría básica, y pues presentar buenos símbolos bien elaborados. Entonces, pues aquí tenemos dos marcas que tienen similitud en los sectores en los que están insertos. Algunas de estas marcas ya han cambiado, ¿no? Pero en el momento en que Norberto Chávez hacía esta presentación, pues elegía dos ejemplos, uno correcto y uno incorrecto de la presentación del parámetro, pues para hacerlo más ilustrativo. Entonces en Samsung tenemos el error de la ubicación del óvalo, que además pisa la tipografía y le quita un pedazo y ópticamente se ve incómodo ese pedazo que se quita a la G, es como si estuvieran bailando y uno de los bailarines pisara al otro. La tipografía también es una tipografía cuya contraforma es cómoda, es muy aguda en la A, en la M, y pues esto básicamente es un ejemplo de mala selección de la tipografía y mala composición del contenedor que encierra el logotipo. También, fruto de eso, vamos a tener que va a generar este logo símbolo, no el logo símbolo de Samsung actual, que este logo símbolo de Samsung en la actualidad se ha mejorado de alguna manera. Pero este va a tener consecuencia de la baja calidad gráfica genérica, va a tener problemas de reproducibilidad a pequeños tamaños por culpa de la forma y la contraforma de la tipografía. Mientras que en Brown, pues una tipografía palo seco, muy modular, muy equilibrada. Si ustedes se fijan, pues aquí hay una clara línea horizontal y una clara línea vertical que divide el logotipo en cuatro eh, segmentos, en cuatro cuadrantes. Está basada en un cuadradito con remates circulares. Toda la tipografía tiene esa característica. Es muy equilibrada su forma y su contraforma, así que si medimos la contraforma y eh, la separación de caracteres, pues vamos a tener que es casi la misma separación, ópticamente da esa sensación de equilibrio y además pues hay una modificación bien bonita de la A que juega con el concepto de ser un botón, ¿no? De ser un botón de un electrodoméstico que funcione fácil, solamente al oprimir un botón. Entonces esto le da una claridad semántica, casi que semiótica, solamente derivada de la buena trabajo de las 5 letras y la composición del logotipo. Aquí tenemos pues otra que Norberto Chávez considera esta de alta calidad por el juego tipográfico y la composición tipográfica y el contraste de estas tres o dos tipografías que son muy consecuentes la una con la otra, que generan buena contraste y que además generan un bloque muy armónico. Mientras que tenemos esta, que tiene un contenedor muy regular, que genera aquí unas zonas agudas y que además se acompaña con una ilustración muy mal hecha o muy mal lograda de un barco, ¿no? Uno podría hacer una síntesis mucho más agradable, como la de Johnny Walker, al momento de hablar o mostrar este producto. Lo mismo, derivada de la mal ejecución gráfica,
vamos a tener problemas de reproducibilidad acá. Baja calidad, KLM, alta calidad, KLM, tipografía palo seco, sencilla, una composición también muy equilibrada, un geométrico básico, si se fijan, hay una proporción de la corona que está en relación a la proporción tipográfica y la corona es simplemente círculos y líneas rectas, o sea que es muy, muy sencilla, muy fácil de recordar, muy equilibrada, muy interesante el cuadrado que se origina aquí, esta imagen que se origina aquí a partir de la composición, mientras que mismo otra aerolínea, vamos a tener una B demasiado ancha, una I también muy, muy gruesa en relación a la B. Vamos a tener esta cruz, no es proporcional, o sea, los trazados se ven disparejos y una como torpe ilustración de una corona. Luego viene el ajuste tipológico que Norberto Chávez menciona como la pertinencia del tipo de signo al caso específico, esa adecuación del género del identificador al perfil de la organización, su denominación, sus condiciones de emisión. ¿No? Es no contradecir o no traer malos significados al, a la sentido de la organización a partir de la selección de los signos identificables. Pues aquí también esto tiene mucho que ver con el nivel de reconocimiento y de exposición de este símbolo. Para nosotros ya es muy natural que ese rojo y amarillo esté seleccionado para una empresa que fabrica gasolina para los motores, básicamente, ¿no? Esto nos habla pues de energía, lo mismo el tipo de letra y el tipo de finalización de la línea de la conchita eh, muy estable, muy fuerte y pues está muy adecuada para la marca que estamos viendo. Pero en cambio en Repsol, pues los signos no nos dicen absolutamente como que se contradicen o como que no tienen la coherencia para representar a una empresa que también fabrica productos que vienen pues de los hidrocarburos y que van a servir para mover motores, ¿no? Además, este también es un claro ejemplo de pésima calidad gráfica genérica por la calidad de todo, el trazado, de la línea, de la proporción, pero en este caso, estos signos identificadores podrían sentarle muy bien a otro tipo de producto, o sea, una marca de ropa, a una marca de bicicletas, a una marca de vehículos para todo terreno, por como los terminados de este símbolo tan extraño. Eh, la tipografía no se ve sólida, ¿no? Los terminados redonditos hablan más como de agilidad, que probablemente estuviesen asociados a velocidad, pero no de energía y no de fuerza, como sí podemos verlo aquí. La corrección estilística, alto ajuste estilístico a la estrategia de la identidad, clara inscripción de los signos en el paradigma característico del sector o transgresión fundada o institucionalizada. Entonces, cuando tenemos el estudio de un sector, podemos optar por que los signos mantengan las características propias de ese sector, pero siempre buscando, obviamente, innovar de alguna manera, o definitivamente podemos hablar de una transgresión, una ruptura completa con los signos institucionales que caracterizan el sector. Recordemos que cuando hablamos del logo símbolo de Obama, el logo símbolo de Obama para las presidenciales del 2006 no tenía estrellas, no tenía la bandera, no tenía las barras, pero sí que las tomó, o sea que tuvieron en cuenta el estilo gráfico del sector, pero hicieron unas modificaciones y una transgresión que no fue absoluta, que mantuvo unas raíces con lo que manejaba el sector. Entonces, aquí en dos casos, en el caso del Hilton, pues hay aquí lo que se esperaría de un hotel, el tipo de gráfica que se esperaría, no está mal, es el tipo de gráfica que se esperaría de un hotel de calidad y con cierta tradición, pero no propone nada nuevo,
Mientras que aquí ya estamos hablando de estilización, ya estamos hablando de ruptura, ya estamos hablando de insertarse con elementos que tengan más en cuenta el nivel de calidad del Hilton, ¿no? Esto podría ser de cualquier hotel, ¿no? Mientras que aquí ya estamos hablando de un hotel de alta calidad. Entonces aquí pues se puede ver el funcionamiento de esos elementos. Claro que obviamente también podríamos hablar de la legibilidad de estos signos. Compatibilidad semántica, estos tres anteriores, incluyendo estos tres anteriores, son muy similares, ¿no? Podríamos hablar de englobarlos en uno solo, ¿no? Y tiene que ver con elegir signos que estén adecuados al contexto, estén adecuados a la institución, pero que logren diferenciarlo de alguna manera. La compatibilidad semántica, Norberto Chávez habla de la armonía entre los referentes del signo y el carácter de la organización, ausencia de contradicciones o contraindicaciones entre los rasgos distintivos de la organización y las alusiones de los signos explícitas o implícitas. Esto es importantísimo. Yo no puedo elegir signos que vayan a tener connotaciones negativas o contrarias a la organización y para eso es importante tener en cuenta la cultura organizacional, pero también la cultura del contexto en el que se mueve la marca. Entonces, pues vamos a encontrar estas dos como ejemplos de baja compatibilidad semántica. Esta es demasiado genérica, no presenta ningún tipo de elemento eh, alusivo a las comunicaciones o diferencial, mientras que esta juega con todos los elementos que tienen que ver pues con la elaboración de maquinaria, con alta tecnología, con elementos retóricos bien interesantes que destacan, que son propios de la marca y que destacan obviamente a nivel gráfico, a nivel narrativo, a nivel retórico y que la hacen altamente recordable. Este también es importantísimo, la suficiencia es importante cuando hablemos no solamente de la selección de los identificadores primarios, sino del repertorio gráfico de la marca en general. Tan perjudicial es llegar con pocos elementos como tener demasiados y no saber cómo conjugarlos. Entonces, no debe haber pocos. Eso también depende del sector. Como veíamos, el logotipo de Siemens es muy sencillo, pero pues a nivel gráfico, a nivel de selección tipográfica, pues está muy bien. No debe haber exceso o carencia. Y aquí tenemos un caso muy interesante, ¿no? La NASA ha tenido tres logosímbolos, esta que es el más reconocido como la albóndiga, que además es el que más pide la gente y es el de los inicios. Tiene demasiados elementos, ¿no? Es un logotipo que funciona con demasiados elementos y a su favor juega que es muy recordable y que la NASA está, la empresa, la institución de la NASA está cargada de unos elementos, significados muy añorados, muy queridos en general por la gente, ¿no? Entonces este signo ya se ha hecho mundialmente famoso a pesar de que tiene demasiados elementos, ¿no? La baja suficiencia, habla Norberto Chávez, porque aquí sobran elementos. Tenemos un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos de estrellas, tenemos el logotipo, tenemos este elemento rojo que alude probablemente a la estructura de las naves espaciales, tenemos este óvalo que es como una suerte de satélite, tenemos el círculo, son demasiados elementos, pero aún así este símbolo tiene aunque tenga baja suficiencia, o sea, exceso de elementos, tiene una característica más importante, ¿no? Tiene buena recordación, ya lo hablaremos más adelante. Y pues, como lo mencionaba, Siemens no necesita cosas adicionales, no lo necesita porque va a estar encima de otros productos, ¿no? Entonces, necesita funcionar bien y leerse bien en esos otros productos. Telefónica muy genérica, mientras que Bell South tiene un juego de contraste tipográfico y además un símbolo bastante sintético y bien logrado y recordado. Bueno, versatilidad. Menciona Norberto Chávez como el alto ajuste a los distintos niveles de lenguaje, una adaptación de los signos
a todos los tipos de discurso de la organización conforme a sus distintos públicos, talantes y temáticas. Esto quiere decir que el símbolo debe funcionar perfectamente bien en una comunicación publicitaria cargada o en una comunicación institucional más sosegada. Esto realmente pues no es tan claro y tan importante este parámetro. ¿Vale? La vigencia, este es muy importante, sobre todo en dos claros campos. En el campo primero de las tendencias gráficas y en el campo actual de la IA. La vigencia es el cumplimiento del tiempo óptimo de vida de la marca, validez semántica y retórica estable durante el tiempo de vigencia específico de la entidad, sobre todo que no envejezca prematuramente. Cuando estamos haciendo marcas, sobre todo cuando hay personas que no están educadas en diseño y que hacen marcas, en diseño visual, diseño gráfico, suelen cometer como dos errores clásicos y es atender a tendencias de moda y el problema de las tendencias en diseño visual es que pasan muy rápido. Entonces uno puede ver que un logotipo, un logosímbolo hecho a partir de esas tendencias de consumo envejece muy rápido y actualmente el uso de la IA. La IA tiene como característica una suerte de estilo genérico, ¿no? Entonces, pues obviamente no tiene en cuenta que las marcas, algunas marcas han durado más de 100 años y que algunas marcas pretenden durar estables durante muchas generaciones, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, pues de Ericsson. Eh, este es el caso, pues, cuando hablábamos de las tendencias de moda, unas tendencias como muy hacia los 2000, 90, de transparencias, de juegos como uh, simulando agua, no sé, cristal, ¿no? Degradados, los degradados a veces que nos gustan tanto, no sé por qué, nos gustan tanto utilizarlos de primera vez. Los degradados no solamente se ven viejos, se ven como setenteros, sino que además generan los problemas de reproducción complicados. Mientras que, por ejemplo, Lufthansa es un logo símbolo que ha tenido muy pocas variaciones en su um, tiempo de vida actual. Es una marca que lleva muchos años en función de alta calidad, pero también de alta calidad tanto la retórica, estaba el símbolo, el signo identificador, como la síntesis del ave, así como la selección de la tipografía. Ha tenido cambios apenas de color y cosas así. Reproducibilidad, esta también es tremendamente importante. La alta estabilidad ante el cambio de soportes, la resolución pareja del signo en distintas condiciones de emisión, tolerancia a todas sus formas previsibles de reproducción, soportes, materiales y técnicas. Tiene que verse el signo, tiene que verse bien. Si lo tengo en una etiqueta de 2 a 3 centímetros bordada dentro de una camiseta, si la tengo en el ticket de una caja registradora o de un cajero que tiene baja reproducibilidad, o si la tengo en una pantalla de alta definición. Entonces es el caso de AT&T, este que creo es de Saúl Vaz, es un ejemplo claro de alta calidad gráfica genérica porque juega con la esfera simplemente con un juego básico de geometría y de forma y contraforma, ¿no? De variación en la línea. En este círculo logra una esfera, no necesita nada más, tiene un solo color, el negro, y si vemos la tridimensionalidad, si vemos la esfera, si vemos el brillo y pues un logotipo sólido con una buena composición entre rectángulo y círculo. Mientras que aquí, ya en esta versión que se hizo para los 2000, creo, se jugaba con la transparencia, ¿no? Para hacer este mismo efecto de la esfera y de la globalidad en cuanto a la cobertura de comunicación. El problema de esto es que esto solamente es visible en una impresión de alta calidad o en una buena pantalla. Si yo tengo, por ejemplo, un proyector o si tengo una impresión de baja calidad que a veces se utiliza mucho en ciertos contextos, pues yo voy a perder este juego de transparencias de los azules y la esfera se me va a convertir en una arepa, ¿no? Se me va a aplanar completamente.
y la tipografía, pues por estilizarla se hizo más delgada. Esto puede ser adecuado, pero esto no estaba mal, ¿no? Tal vez la mancha es un poco pesada, pero no había como no hay una diferencia de calidad tan alta entre estos dos. Entonces aquí además vemos lo que decía Norberto Chávez, cuál es el medio de reproducción importante para estas marcas. Pues puede ser las tapas, las alcantarillas de las ciudades por donde corren los cables, el cableado, ¿no? Esto no se puede poner acá, mientras que esto sí está perfectamente pensado para un alto contraste, porque ya lo estamos viendo en alto contraste, y para esta reproducción, este juego tridimensional sobre las tapas de una alcantarilla. Lo mismo con estas, ya esto no hay que explicarlo mucho, pásenlo a blanco y negro y se van a dar cuenta que funciona igualito. En cambio, si yo paso esto a blanco y negro, toda esta esfera de movimiento eterno con el que están jugando aquí se vuelve una arepita cuando lo paso a escala de grises o a blanco y negro. La legibilidad también es muy importante, alta resistencia visual en circunstancias extremas, excelente desempeño del signo en las condiciones reales de lectura más desfavorables, distancia, velocidad, iluminación, etc. American Express va a estar en una plástico de la tarjeta que va a tener 9 centímetros por, qué sé yo, 5 centímetros, el logotipo va a tener menos que eso y debido a las características, volvemos al primer parámetro, esto es gráfica, calidad gráfica genérica, es una mala tipografía, una tipografía que tiene problemas con algunos caracteres, por ejemplo, esta C es muy angosta, la R tiene unos cortes pequeños que son incómodos, la S tampoco destaca, pero además de que la tipografía no está tan bien diseñada, pues le ponen una línea de contorno que dificulta aún más la legibilidad y hay problemas en la composición, de tal manera que cuando va a un tamaño pequeño, que es el propio de la tarjeta o de material publicitario en los puntos de venta, pues tiene unos problemas de legibilidad, o sea, no se ve, no se lee claramente la marca. Mientras que Visa sí lo logra con un juego tipográfico simple y un detallito pequeño en la B para diferenciar, distinguir. Inteligibilidad, acceso diáfano al sentido intencional del signo, claridad y certidumbre en la decodificación pública del signo y concordancia de esta con el contenido simbólico pertinente. Que si yo hago un símbolo o modifico algún elemento de la tipografía, sea clara esa modificación, el significado de esa modificación. Puede ser que esté aludiendo a un objeto o que simplemente sean estilísticas, pero que sea claro para el público. Aquí esto, pues uno no sabe si es una estrella de mar, si es una gaviota y por qué está ahí y qué sentido tiene acá y además pues, está mal construido. Pregnancia, la facilidad de recordación del signo, cohesión y síntesis del signo que facilitan la rápida detección de su estructura y su retención posterior para el reconocimiento. Depende de que dibuje bien el signo, que no utilice tantos elementos, o sea, que la pregnancia, está mal. La pregnancia depende de que tenga pocos elementos bien sintetizados y bien construidos. Vocatividad tampoco es como tan importante, su descripción es un poco eh, extraña. Capacidad de atraer la atención. Entonces, no lo vamos a pasar rápido. Singularidad, en cambio, sí, todas las marcas deberían buscar un nivel de singularidad. Claro contraste con el contexto, suficiente individualidad del signo respecto al entorno físico y respecto a la simbología del entorno institucional que llame la atención. Aquí Norberto Chávez dice que IBM tiene baja singularidad en nuestro momento actual porque muchas marcas tecnológicas ya siguen esta, este estilo gráfico. Que además uno podría pensar también muy derivados, no sé, como la estética de los 80, pero en su momento no, en su momento IBM tenía alta singularidad, sino que simplemente se va llenando el contexto de marcas similares que probablemente imiten a la líder
y se va volviendo parte del paisaje, mientras que Apple sigue teniendo alta singularidad. Declinabilidad, en esto también tiene más que ver con el hecho de poder extenderlo a marcas, a arquitectura de marca. Entonces, esta no es tan fundamental a menos que estemos pensando en una arquitectura de marca. Valor acumulado, este es interesantísima, este es un valor muy interesante porque depende más de cómo se comporte la marca a nivel del tiempo. Entonces hay marcas que aunque no están bien elaboradas, no están bonitas, tienen problemas, son muy queridas por las personas, ¿no? Tienen contenidos favorables y compatibles con la institución y han acumulado esto, no es porque los signos o la marca los hayan creado así desde un inicio, sino que se han ido llenando de significados favorables gracias a esa buena gestión de la comunicación. Entonces uno no pensaría en cambiar Coca-Cola, no pensaría en cambiar General Electric. Para el entorno español, pues no se pensaría en cambiar el Corte Inglés a pesar de que hay claras problemas de legibilidad. Lo que pasaba con el signo de la NASA. El signo de la NASA es uno de los mejor ejemplos de valor acumulado. En nuestro contexto, pues tuvimos el caso de Frisbee hace poco, ¿no? Que está muy bien elaborado todo el repertorio de signos, pero que además tiene un gran valor acumulado y además tenemos Chocorramo, ¿no? La marca Chocorramo puede tener muchos problemas gráficos, pero es una love mark para los colombianos y tiene un buen valor acumulado. Quaker, ¿no? Y bueno, esta es el caso de los eh, parámetros de alto rendimiento. Recordemos rápidamente los parámetros de alto rendimiento. Y hacer una claridad cuando hablamos de los parámetros de alto rendimiento. No se trata de comprobar uno por uno porque no se necesitan. Hay algunos, como ustedes han visto, que derivan del primero, de la calidad gráfica genérica. Hay algunos que son importantísimos y que con la práctica del ejercicio del diseño, pues ya vamos viendo automáticamente. Entonces, este se da por sentado cuando estamos hablando de un diseñador gráfico formado que esté a cargo de la elaboración de un identificador, pero hay otros que se pueden comprobar, por ejemplo, la reproducibilidad, se pueden comprobar fácilmente cuando estamos haciendo el proceso de diseño con una propuesta en blanco y negro del logo símbolo y con reducción del logo símbolo y con pruebas de lectura del logo símbolo. Entonces, sí es interesante tenerlos, entenderlos, hacer el análisis de lo que significa cada uno de ellos y apropiarlos para que sea una buena práctica o ejercer una buena práctica cuando estemos diseñando identificadores. Pero además, sí son útiles a nivel de lista de chequeo cuando tenemos un cliente que ya tiene unos signos identificadores y nos piden hacer un rediseño. No siempre vamos a diseñar identificadores desde cero. A veces simplemente se trata de darle a ese signo identificador un buen sistema, una buena estrategia comunicacional, una buena estrategia de branding o hacer ajustes adecuados, manteniendo la estética y no haciendo una ruptura completa y trascendental. Creo que cuando nos llega un ejercicio o un cliente o un trabajo de cambio de marca, de una marca que ya sea existente, sí que es importante mirar, bueno, qué pasa, qué características, qué hay de bueno en el identificador, cómo lo puedo aprovechar para no perder, pues, de alguna manera el valor acumulado o elementos comunicacionales que sean potenciables en el sistema.